Esta mañana hemos hablado de experiencias de adoración, experiencias de devoción en este sendero del Bhakti en el que estamos transitando, que eran experiencias inferiores influidas por el miedo, por el respeto, por la insuficiencia que el ser humano siente o la limitación que el ser humano percibe en él ante acontecimientos poderosos de la vida, de la naturaleza o los problemas que se le acumulan. Entonces recurre a una fuerza superior. Generalmente esta fuerza superior, esta divinidad, tiene la marca de la mente humana, que en tal estado no puede percibir esta divinidad en su totalidad y lo que hace es rebajarla a su imagen y semejanza. Y adjudicamos a esa divinidad las facultades habituales humanas y las limitaciones y las emociones que al ser humano perturban y limitan. Y así podemos hablar de la ira de Dios, de no ofender a Dios. ¿Qué humano podría ofender a Dios? ¿Qué debilidad supondría que el ser humano tenga el poder de ofender a Dios? Esto es imposible. Y sin embargo, en el lenguaje religioso continuamente adjudicamos toda esta serie de cualidades a la persona divina. La Bhakti requiere una persona divina, no un divino impersonal. ¿Quién puede hacerse amante del infinito, del absoluto, de la consciencia en general? La relación de amor necesita dos personas que participen en la relación. Uno es el Bhakta, el practicante del yoga de la devoción o del amor, y otro es el divino. Y ahí se debe establecer esta relación. Porque en lo impersonal, en lo infinito, en el absoluto, no podemos encontrar esta relación personal que necesariamente requiere el sendero de la Bhakti, el sendero de la devoción y del amor. Aquí existe un problema, porque la mente tiende a denostar y a degradar la figura del Dios personal. Y esto es por una razón. La mente no tiene capacidad de relación con el Dios personal, porque esta capacidad corresponde al corazón, netamente al corazón. Y desde el corazón se puede establecer esta relación con el Dios personal. La mente tiende a negar al Dios personal como una ilusión de nuestra mente que necesita este artificio para elevarse a una relación con ese infinito. De alguna forma desvirtuamos el infinito y lo hacemos personal y finito, que el Dios personal no es finito para nada, pero de alguna forma lo rebajamos al estatus de un ser humano poderosísimo para poder relacionarnos con él. Pero esto no es así. La intuición espiritual y la experiencia espiritual nos habla de la realidad de un Dios personal. Si nos fijamos, la religión cristiana esencialmente es una relación bhakti, porque su Dios se expresa como persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a mi entender es la energía y la proyección sobre el mundo de ese Dios uno, Padre e Hijo, uno en dos personas, en tres personas distintas. Pero así se expresa.
tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El Dios impersonal queda diluido en el cristianismo. Claro que se puede hablar de infinito, pero como un atributo de la persona, no como una realidad independiente de ella. Dios es infinito, Dios es absoluto, pero estamos hablando de cualidades de la persona divina, no de realidades diferentes a la persona o que se expresan en un ámbito diferente a la persona. Por eso la religión cristiana es muy bhakti, muy devocional, muy del amor, y no accede, tradicionalmente no ha accedido a toda una serie de conocimientos que salen del campo de la devoción. El campo del conocimiento yógico, a mi entender, espero que nadie se enfade, por favor, esto es solo una opinión, no tenéis por qué asumirla, queda un poco diluido en la religión cristiana, en la práctica cristiana, precisamente porque el peso de la bhakti, el peso del Dios personal sobre el practicante del cristianismo es prácticamente absoluto. Entonces queda muy cercado, muy limitado por esa percepción y por esa concepción de la divinidad. Y otros campos que se trabaja en el yoga, ya veremos el yoga del conocimiento, no se conocen. En este sentido, el conocimiento espiritual de Oriente es más amplio que el conocimiento espiritual de Occidente. Y la espiritualidad tiene mayor intensidad. Naturalmente, allí como aquí, la práctica espiritual superficial en la gente es la habitual, pero la sabiduría acumulada en un lugar y en otro es muy diferente. Por tanto, necesitamos a la persona y necesitamos al corazón. La mente no nos ayuda. Es verdad que puede ser el camino inicial. Ahora estamos haciendo un ejercicio mental. Yo transmito pensamientos y vosotros los recibís. Pero si todo esto que yo transmito y que vosotros recibís no desciende hasta el corazón, no será bhakti. No creará en nosotros una aspiración, un poder de sugestión que nos lleve al trabajo, que abra nuestro corazón a las posibilidades de lo supremo, de la trascendencia. Por tanto, distinguimos muy bien corazón y mente. La mente puede llegar a ver la verdad, a ver su luz, puede unirse directamente al divino. Hay experiencias mentales extraordinariamente poderosas donde uno se siente diluido en el infinito. Esto no se puede discutir, porque estas experiencias existen, han existido y existirán. La mente ve y conecta desde aquí hacia arriba, pero el corazón siente a la persona y establece unidad con la persona, con el divino personal. Y la unidad más poderosa, como todos sabemos, es la relación entre amado y amante. La que más deleite nos aporta, sin ninguna duda, es la relación de amor entre el amante humano y el amado divino. Existen varias relaciones o varias posibilidades de relación personal con la divinidad. Podemos percibirlo como padre. Esta relación no es de una intimidad muy grande porque el padre representa autoridad,
Podemos percibirla como la Madre Divina, algo que en el Asam Sri Aurobindo era continuamente señalada y continuamente incentivada, una relación poderosísima de cobertura, de protección, de guía, la Madre Divina. Podemos percibirlo como el amigo en este juego de la vida, que en el yoga llamamos lila, el juego deleitoso de la vida, el compañero de juegos. Podemos percibirlo también como el amado, y se establece una poderosísima relación entre el amante y el amado. Los místicos cristianos en sus escritos expresan esto con extraordinaria claridad, sobre todo Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Esta estrechísima relación deleitosa, el deleite supremo seguramente es este, porque en esta experiencia mental en la que la mente se eleva hacia las regiones de conciencia de una luz extraordinaria, de visión directa de este infinito como luz, existe también deleite, pero no es ni tan intenso ni tan dulce como el deleite que podemos percibir en el corazón cuando se establece esta unión. El dolor del amor existe en el yoga, en el bhakti yoga, y es el dolor que le produce al aspirante, al amante, la imposibilidad de poseer al divino, aspirando tan profundamente a él, percibe que todavía no puede alcanzar esa unidad porque en él pueden existir o existen dificultades, limitaciones que él querría superar, pero de momento no puede. Esto produce dolor, el dolor, pero con el tiempo ese dolor se convierte en deleite en la medida en que la unión se va estableciendo. La Bhakti ha sido algo denostada, decíamos esta mañana, algo infravalorada, pero la Bhakti es imprescindible, porque la unidad más íntima entre el sadhaka, el practicante del yoga, el bhakta, y la divinidad, la más íntima, se produce a través de la Bhakti. En el curso de psicología que venimos dando, hemos comentado en más de una ocasión que hay dos focos sobre los que el divino o la fuerza supramental o la conciencia, como queramos expresarlo, actúa. ¿Os acordáis? Uno es la mente y otro el corazón. Y ahora estamos hablando de la mente, la posibilidad de unión de la mente a la trascendencia o de abrirse al descenso de la fuerza y de la luz de la trascendencia, y otro es el corazón que aspira a esa unión con la divinidad y la divinidad responde a esa aspiración y a ese movimiento con su amor, depositándolo sobre el ser humano. Dos grandes focos, por eso trabajamos el chakra de la cabeza y nos interiorizamos. Podríamos aquí concretar un poco más, porque si decimos que la Bhakti es la relación entre dos personas, el sadhaka puede pensar, cualquiera puede pensar, muy bien, yo me voy a relacionar con el divino. El problema es que en nosotros hay más de una persona. Hay una persona o una personalidad del ego y hay una personalidad verdadera interior. Esto es clave. Desde el ego no nos podemos relacionar con la divinidad. El ego no es capaz de amor. Es capaz de amor ordinario, como el que vemos habitualmente cuando nos enamoramos,
El enamoramiento, perdonadme, es una auténtica tragedia. Esto es un dislate tremendo, en mi opinión. Esto de sentir mariposas en el estómago, esto ya es viejuno, por favor. Hay que mirar otras cosas, un poquito más, ¿no? Otras perspectivas, otros horizontes, otras cualidades. El amor humano es cosa del ego. No quiero decir que no haya algo de auténtico en el amor humano, y no quiero decir que de un amor humano superficial y donde el ego tiene mucha importancia y mucho peso no se puede pasar, y se puede pasar, y de hecho se debe pasar a un amor más profundo, más al corazón, más desde dentro hacia adentro, más a una unión íntima, espiritual y humana, o humana y espiritual, entre dos seres. Se puede, pero inicialmente el amor del ego no es el amor al que nos referimos. El amor del ego se da para recibir. ¿Y qué recibe? Pues el cumplimiento o la satisfacción de las diversas necesidades de tipo afectivo, psicológico, sexual, etcétera, etcétera. Esto está clarísimo. Pero el amor del sadhaka, del amante hacia el amado, en el bhakta, es el amor puro. Ama al amado por el amado en sí. No espera nada. Podría expresarse como Teresa de Jesús: aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este es el amor puro. No me entrego para que me protejas, para que me des el pan de cada día, para que me libres del mal, para que me hagas la vida cómoda. Yo me entrego a ti, pero tú, interés, como decíamos esta mañana, no. Yo me entrego a ti libremente, sin ninguna contrapartida, porque eres tú, porque tú eres yo. El amor es mutua posesión. Espero que esto no suele mal, porque a veces si no se expresa bien puede sonar muy mal. El amante posee al amado y el amado posee al amante. Esta es la unión. Y se funden en el acto amoroso. Y de esta posesión, mutua posesión, libre posesión. El ser poseído por el amado no nos resta nada. Nos da una grandeza, la grandeza del amado depositada en nosotros. Porque hay gente que se cree que cuando uno se somete a la divinidad es como si se perdiera su individualidad, que es tan valiosa, y su personalidad, que es tan valiosísima, que perder el tesoro que uno tiene. No. Nos hacemos grandes en la unión. Quien más se beneficia de esta unión necesariamente es el ser humano, que se eleva a unas dimensiones de ser desconocidas para él, inabarcables si no fuera el propio amado quien va hacia él y lo toma, y lo abraza, y lo introduce en sí mismo y lo atrae. Es él, en definitiva, quien hace toda la labor en respuesta a nuestra aspiración. Hay una frase de Sri Aurobindo que él dice que expresa la actitud del sadhaka, del practicante del yoga. Es una frase cristiana. Fijaos qué apertura tenía. Mi celo por el Señor me consume. Esta es la actitud. Es decir, yo me entrego en la medida en que puedo, sin reservas, con total pasión espiritual, no la pasión ordinaria, con total entrega. Es la autoofrenda del amante al amado, la total disponibilidad. Si tuviéramos esa actitud, o en la medida en que podamos tenerla, se irá dando la unión,
Si no, seguimos aspirando a que en nosotros se den estas condiciones en las que el amado pueda expresarse, pueda descender, pueda tomarnos, pueda poseernos. El bhakti, la bhakti yoga, es muy poderosa y es tan alta, tan cualificada, debe ser tan prestigiada como el resto de los caminos. Es verdad que el conocimiento debe acompañar a la devoción, porque si no, la devoción puede expresarse de manera alterada, de manera poco espiritual, y puede acabar siendo incluso creando conflictos. Ahí tenemos las guerras de religiones, ahí tenemos las expresiones alteradas de devoción, que hay muchas. Ahí el conocimiento espiritual no está acompañando en demasía al poder emocional que nos guía hacia el objetivo. Cuando hay un poco de discernimiento y un poco de conocimiento espiritual, esto hace que la bhakti se vaya expresando en la medida, de la forma correcta que debe expresarse, sin alteración emocional, sin desprestigiar a todo el que no siente como tú, sin hacer cosas que son poco espirituales porque están ausentes de armonía, de serenidad, de igualdad interior, la agitación, esta pasión sin serenidad. Todo esto son expresiones de emocionalidad, de bhakti, podría ser una bhakti inferior, que deben ser corregidas y superadas. Y de esto hay mucho. En la práctica religiosa superficial esto es dominante. Aquí lo que se busca es el amor. Para que esta unión de amor pueda surgir entre las personas del amante y del amado, tiene que haber toda una emocionalidad, todo nuestro poder emocional y todas nuestras facultades dirigidas al objetivo, dirigidas y entregadas al amado. Hay otra relación que también creo que está bastante denostada y criticada, es un modo de relación con el divino personal, es la oración. Y lo que en la oración puede tener parte de petición, porque la oración en realidad es petición. Si vemos el Padre Nuestro, por ejemplo, que es la oración que más se conoce, pues hay una parte de petición. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, líbranos del mal, etcétera, etcétera. Estamos pidiendo y hay que pedir, hay que pedir. Pero claro, ¿qué pedimos? ¿Pedimos que desaparezcan las guerras en el mundo? ¿Pedimos la paz en el mundo? Podríamos pedir. Y la actitud de aspirar a que la paz en el mundo desaparezca, esta actitud personal proyecta una energía de paz que puede ir influyendo en la medida que sea a esa paz en el mundo. Pero hay todo un proceso cósmico determinado, por así decir, en el que el deseo humano no va a influir decisivamente. No podemos torcer la ley del karma. Quiere decir que la ley del karma es una ley universal de causa y efecto. Es una cadena que efectivamente se puede influir a nivel personal sobre el karma personal y a nivel colectivo desde la persona aportando
energía diferente a la que el karma nos está obligando, pero hay una especie de economía universal de la consciencia en el que el deseo humano no va a influir, no va a incidir. Podríamos decir, entonces, ¿para qué oramos? Lo principal de la oración es la relación que el humano establece con la divinidad. En sí es una relación. En sí es un reconocimiento del poder de la divinidad, puesto que estamos dirigiéndonos a ella como un poder que puede atender nuestra necesidad. Estamos estableciendo un puente. En el hecho de orar estamos estableciendo ya un puente, incluso aunque nuestra oración fuera incorrecta. Y después sucede una cosa, y voy a contar, me vais a perdonar, que soy muy pesadísimo. Pero hay gente que no conoce una anécdota que a mí me gusta mucho cuando hablamos de esto, la anécdota que relata ese Aurobindo en la vida divina de Napoleón. Viene a decir, relato de memoria, no vaya a ser que ahora leáis la anécdota y sea algo distinta, y este Isidro, no. Se dice que Napoleón creía en el destino, como muchos grandes hombres creyeron y mujeres creyeron en el destino. Y un general, un poquito desconcertado, le pregunta, bueno, ¿y tú? Si crees en el destino, ¿por qué preparas tan concienzudamente las batallas? El destino hoy se va a cumplir. Y le dice, porque el destino quiere que yo prepare muy bien mis batallas. Es decir, somos parte del destino. La voluntad divina se va a expresar en el cosmos, en nuestro mundo y en el ser humano. Esto es inapelable. Suceda lo que suceda, acabará expresándose. Pero, ojo, la voluntad divina también puede expresarse a través de la voluntad humana, a través de la acción humana, del pensamiento, del sentimiento. Y por tanto se puede expresar a través de nuestra fe, de nuestra voluntad y de nuestra aspiración. Aquí entonces la conclusión es que la oración es en realidad la necesidad de alinear nuestra voluntad, nuestra fe y nuestra aspiración con el divino. Esa es la esencia de la oración. Nos quedamos en lo superficial, pero hay más profundidad. Y el divino siempre responde. Después, claro, si pedimos un jaguar a la puerta de nuestra casa mañana a las 8 de la mañana y lo pedimos con total devoción, pues es poco probable que el divino nos ponga un jaguar con un lacito rojo en la puerta de nuestra casa. Claro, ¿cómo pedimos? ¿Para qué pedimos? ¿Para la satisfacción de nuestro ego? ¿Pedimos para que nos libre de todo mal? ¿Que no haya adversidad en nuestra vida? ¿Que no nos falte un trozo de pan? Podríamos pedir un poco de fuerza y conocimiento para trabajar, ¿no? Pero pedimos ya directamente el pan. ¿Para qué pedimos? ¿Pedimos protección o pedimos como ese Aurobindo? Golpéame y sabré que me amas. Fijaos. Sin embargo, nosotros pedimos todo lo contrario. Cuidado, que soy muy débil, que soy un niño, no me golpees mucho, líbrame de esta adversidad, la enfermedad, no sé qué, la dificultad. Cuando tenemos una dificultad, mandamos el paquete hacia arriba. Golpéame y sabré que me amas, porque sé que en el golpe, en la adversidad, en el contratiempo, yo me puedo acercar más a ti. El sentido de la oración, pues, es entablar una relación con la divinidad y alinear nuestra voluntad, nuestra aspiración, nuestra fe, nuestros sentimientos y emociones, alinearlos con la voluntad divina. Entonces somos parte, entre comillas, de ese destino o de ese plan universal de la divinidad en el mundo. Ya no somos un elemento que padece
lo que el divino ha determinado, sino que forma parte de la determinación del divino para el ser humano y para el mundo. No sé si hay alguna pregunta. O me he expresado muy claramente y entonces no hay nada que preguntar. Yo espero que estas exposiciones, a pesar de que hayamos podido, estas cosas las tratamos, estas y otras continuamente en el centro, aporten una pequeña luz a veces, o aporten una mayor intensidad de luz, o sean un acicate para nuestra conciencia, de tal manera que algo que está muy dormido se despabile o empiece a despertarse, o aquello que no estaba en su luz plena alcance más luz. En la unión del ser humano y la trascendencia es el ser psíquico, el alma evolutiva en nosotros, quien establece con más poder y más directamente esa unión. Porque el psíquico es la representación del divino en nosotros. Por eso decimos que aquello a lo que aspiramos ya está dentro de nosotros. Pero el estado en el que está no puede expresar todavía la divinidad a la que está convocada, a la que estamos convocados. Es este ser psíquico, esta alma evolutiva, este ser que cuando abandona un cuerpo vuelve a una nueva vida, a tomar otro cuerpo en un nuevo renacimiento o reencarnación para seguir evolucionando, es este ser el que tiene la querencia, el impulso irrefrenable hacia la divinidad. Es la semilla del eterno y del espíritu en nosotros. Por tanto, la persona verdadera que puede establecer con más intensidad esta relación es nuestro ser psíquico, porque es el yo verdadero. Sobre el divino personal, cuando hablamos, por ejemplo, de las religiones politeístas, que están un poquito desde nuestra perspectiva cristiana, bueno, en nosotros hay varios dioses, pero en uno solo verdadero, ¿no? Entonces ya está solventado el tema. Pero claro, hay religiones como el hinduismo que tiene muchos dioses y nos puede asaltar un poquito de menosprecio. ¿A dónde van estos con tantos dioses? Pero si solo puede existir un Dios verdadero, ¿no? Pues en realidad, no sé si en todas, pero en algunas de esas religiones hay un solo Dios. En el fondo, sosteniendo todo, hay un solo Dios. Y todos los demás dioses son la expresión de las distintas personalidades de Dios, o los distintos aspectos de la personalidad divina, como quiera tomarse. Pero están expresando aspectos desde el Dios destructor, del Dios constructor, del Dios amor, del Dios... Son las personalidades o los aspectos de la personalidad divina. Y uno se puede dirigir a cada aspecto de esa personalidad o de esa personificación de la divinidad según la necesidad que en cada momento tenga. Lo que no hemos dicho es que la oración debe realizarse con un objetivo espiritual, y cuando se realiza con un objetivo espiritual, nuestro camino es mucho más factible, más rápido y más llevadero que cuando luchamos en solitario en el proceloso camino y el angosto camino del yoga. Hay que pedir, hay que abrirse a quien puede recibir nuestra petición, hay que conectarse, hay que alinear nuestra aspiración con
esa divinidad con esa conciencia. No he entendido el concepto este de Dios personal, porque ese Dios personal tendemos a meter a Dios en una cajita y le vamos poniendo propiedades, y al final resulta que tenemos un Dios que es un Superman, es un hombre con superpoderes. Entonces a mí eso me parece un riesgo tremendo. Creo que es limitar, con esa idea tenemos a limitar a Dios cuando no lo podemos limitar, y que posiblemente no sea necesaria esa imagen. La imagen, o sea, no es una imagen. El Dios personal es una realidad. Y eso el corazón lo siente y el alma lo siente. Y la intuición, cuando toca el corazón, lo ve con absoluta claridad. El corazón ve, cuando está tocado por la intuición espiritual, ve al Dios personal. Efectivamente, lo que ha sucedido es que la primera aproximación al Dios personal es rebajar su formidable infinito, porque el Dios personal no es que sea finito, el Dios personal es infinito y el Dios personal es absoluto y el Dios personal es deleite absoluto y belleza absoluta y conciencia absoluta. Son dos estados de una misma realidad, pero dos estados reales. El que el ser humano rebaje para poder aproximarse y conectar con esa realidad de Dios personal, rebaje a ese Dios, al superhombre que tú has expresado, esto son hechos incontestables de las religiones, no quiere decir que la realidad no exista. Quiere decir que nuestra práctica no está asistida con el suficiente conocimiento espiritual como para salvar esa percepción tan disminuida de Dios. Dios no está quejado de las limitaciones del ser humano. Dios no puede ofenderse. Dios no puede ser preso de la ira. Dios no puede condenar. No es que no pueda, es que no es. Todo esto consecuente con su naturaleza. Y menos condenar a perpetuidad a un castigo como el infierno. No es un juez, no es un contable. Sería tremendo que Dios, habiéndonos creado limitados, nos condenase por nuestra propia limitación. Pues solo faltaría. Pero para esto hay que reflexionar un poco, hay que abrir la mente, hay que, desde el corazón, cuando partimos del corazón y no de la vehemencia de los sentimientos habituales, podemos llegar a esa percepción de un Dios personal, pero a la vez infinito. Es que ¿qué diferencia hay entre un Dios universal y un Dios personal? Yo creo que es lo mismo. A ver, el Dios universal, el Brahman universal es el Brahman en su relación con el universo, el Brahman que despliega su energía en la formación del universo. Ese es el Brahman universal. Y el Brahman en su esencia es inactivo, en su esencia de quietud, es inactivo, es silencioso, es autoconcentrado. Puede estar en absoluta concentración y silencio y puede estar a la vez en absoluto despliegue de energía y de formación y de mantenimiento de las formas y de la energía del universo. No hay contradicción, solo hay contradicción en nuestra mente que dice o esto o lo otro, pero eso no es así. El Brahman infinito se expresa en la finitud con toda su intensidad. Y la finitud no le resta infinitud. Y la limitación de poder en el ser humano no le resta el poder omnipotente del que está dotado. El Brahman personal es un estado del Brahman o del Dios
lo mismo que el impersonal. Son aspectos de una sola realidad. No hay en realidad distinción alguna, sino es una manifestación, una realidad de manifestación diferente del divino a nosotros. Por tanto, negar al Brahman personal es negarnos una gran vía de autorrealización y de crecimiento. Yo sé que la mente tiende a, os lo he comentado antes, la mente tiende a decir, bueno, como aquí se cometen estos errores y hemos empequeñecido a Dios, pues no resulta, el Dios personal no es adecuado, no. El Dios personal, en el yoga integral por lo menos, es imprescindible. La bhakti, el ananda que desde el psíquico se siente, es un ananda provocado por la unión que vamos estableciendo con el Dios personal. Os he dicho que también existe una suerte de gozo en la experiencia mental, pero es un gozo muy diferente. La experiencia mental siempre es más fría que la calidez del corazón, y no podemos renunciar a la calidez del corazón, porque sería renunciar a algo muy importante. No sé si te he contestado. El Dios personal, cada uno tiene su Dios personal, tal y como lo entiende, ¿no? Quiero decirte, la otra cosa es, cada uno es cómo se manifiesta, cómo lo siente y cómo viva. Lo mismo que Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, cada uno tenía su Dios personal, cada uno tenemos nuestro Dios personal, ¿no? Que se une al Dios universal, que es... Cada uno tiene una experiencia personal y subjetiva de Dios. Pero es un aspecto de Dios, el Dios personal. Me estáis poniendo en un brete, igual me mareo. A ver, toda la experiencia yógica, como toda la experiencia de la vida, en cualquier ámbito es subjetiva. Toda. ¿Por qué? Porque somos sujetos. Y todo pasa por el tamiz de las características, sensibilidad, cualidades de nuestra personalidad, que es la manifestación en el exterior de nuestra persona. La experiencia de Dios también es subjetiva. No quiere decir que ese Dios sea múltiple y sea indefinible. Es indefinible porque es absoluto, pero la experiencia personal, la experiencia espiritual nos acerca a la realidad de Dios. Efectivamente, es subjetiva y cada uno puede conectar con uno de los aspectos de esa divinidad. Puede conectar con el divino impersonal, puede conectar con el divino personal. Dentro del divino personal puede percibirlo como amado, puede percibirlo como amigo, como madre, la madre divina, del que tanto se habla en el yoga, como padre, como guía, como maestro. Hay un montón de personalidades dentro de la persona divina. Y con esas, efectivamente, según la personalidad individual de cada sujeto, puede conectar con uno u otro. No quiere decir que haya múltiples personas. Puede haber múltiples personas, pero una sola persona en realidad, que se expresa múltiplemente. Es lo que hemos dicho de las religiones politeístas. Son aspectos de la personalidad del divino, lo mismo que el ser humano subjetivamente, siempre subjetivamente, puede relacionarse con el divino de una manera muy personal. Lo que yo sienta hacia el divino y lo que tú sientas hacia el divino pueden tener aspectos comunes, pero pueden tener también tu marca personal, de tu personalidad, de lo que fuera, y el mío, mi unión con ese divino, tendrá mi marca personal. Hay que comprender una cosa, la realidad una, esto nos va a solucionar todo. Se expresa en el universo en continua y variada multiplicidad. Y aquí también.
aquí también, en todo también, continuamente también. Y la multiplicidad no niega la realidad una, sino la acredita. La multiplicidad es el poder de expresión infinito, en infinitas formas y de infinitas maneras de la divinidad en el universo y, ¿por qué no?, en el ser humano. Y, ¿por qué no?, en las diferentes sociedades en distintas épocas de la vida, según la mentalidad, según la idiosincrasia, según la cultura de cada colectivo que recibe la inspiración o la revelación divina. Efectivamente, multiplicidad, que es la riqueza del poder de expresión de esa realidad que, siendo una, se presenta en infinitos, inabarcables y múltiples aspectos y formas. Creo que esto ya nos ha solucionado todo el problema, que me había expuesto un problema tremendo.